En todo el mundo, la Iglesia de Cristo sigue haciendo notar su presencia, especialmente en América Latina, ayudando a los residentes locales ahí a través de la ayuda humanitaria y el establecimiento de grupos de servicio de adoración, para garantizar que los miembros son capaces de adorar a Dios correctamente. Durante el año pasado, el país de Honduras experimentó su parte de pruebas y tragedias, no solo con la pandemia, sino incluso con los desastres naturales. Pero incluso mientras estas cosas continúan sucediendo, la Iglesia sigue siendo una ancla fuerte para quienes viven allí, miembros y no miembros por igual. Hola, soy Angélica Fisher y gracias por acompañarnos aquí en este episodio de Iglesia de Cristo Mundo. La tasa de pobreza en Honduras se sitúa alrededor del 50%, por lo que deja a muchas familias preocupadas por la comida, la ropa y otros recursos. La situación en Honduras es muy difícil porque económicamente no estamos en un país que brinde demasiado trabajo. Es muy difícil encontrar un buen trabajo. La pandemia dio un golpe muy fuerte, tanto económico como emocionalmente, porque en la economía muchas empresas cerraron, otras despidieron mucha gente, y en lo emocional porque muchas personas quedaron sin sus familiares. Honduras también es el hogar de muchos trabajadores filipinos en el extranjero, que trabajan para mantenerse a sí mismos y a sus familias en Filipinas. La primera parte del evento de ayuda humanitaria se llevó a cabo en el Centro Comunitario Filipino en San Pedro Sula. Yo soy Cecilia Nicolás Taúl. Prácticamente soy de Filipinas, pero aquí vivo en Honduras. Yo soy docente, yo enseño en inglés en la escuela. La vida no es tan fácil, la situación es muy dura, porque primero la pandemia la sacaron, la mayoría de las empresas, la fábrica, los trabajos aquí la cerraron. La iglesia pudo distribuir paquetes de ayuda a las personas necesitadas. Hicieron gran ayuda porque después de la pandemia, después huracán, que vino la ayuda, entonces ayuda para ellos. En los días siguientes, la iglesia continuó brindando alivio a los residentes de Choloma y Río Blanquito, Cortés. Gracias a Dios en mi familia no, pero sí quedaron algunos sin algún familiar, sin algún amigo. Como ustedes, que yo he visto que ustedes vinieron y lo primero que hicieron fue obrar en esas donaciones. Vino a ayudar a muchos familiares, incluyendo a mi familia, que le agradezco que ellos fueron parte de esa bendición. A medida que crecía el número de hermanos y personas interesadas en la Iglesia de Cristo en Honduras, la administración de la iglesia vio su necesidad y estableció un nuevo grupo de servicio de adoración, con el distanciamiento social y otras pautas de seguridad establecidas. El servicio de adoración inaugural inspiró a los hermanos con la predicación de las palabras de Dios. Nos sentimos felices porque ya tenemos la iglesia acá en nuestro país y esta es de gran bendición para nosotros. I feel blessed to have the church in a small part of the world, and know that God is continuing to be with me and all His children, even though we may be far from a locale. God finds a way to find us and to help us and to bring many people into the fold. Yo consideraría que tenemos un poco más de paz, tranquilidad y un lugar donde podemos acudir al Señor, y pues cordialmente invitados cualquier persona que venga aquí. Con la Iglesia de Cristo teniendo una presencia más grande en el país, los miembros están aún más inspirados a ser más activos en su fe. Ahora pues trabajar firmemente en la obra. Lo que más deseo es bautizarme. The plan is to grow, to propagate and to do our obligations unto God. It's our duty to all the more bring the church to the part of the world where it's not at. So to propagate and to bring the message to the people of Honduras and even larger, growing in Central America. Estamos muy felices porque ahora los hermanos aquí en Honduras, los estudiantes bíblicos, todos nosotros podemos adorar y servir nuestro Dios porque ya tenemos congregación de la iglesia en este país.
Estamos agradecidos de ver a la Iglesia de Cristo llegar a Honduras y encontrar un lugar con su gente y comunidades. Si desea más información sobre la Iglesia de Cristo y quiénes somos, visítenos en www.insmedia.org/español. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima vez.